Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. El patrimonio de una persona, física o moral, se compone con el conjunto de sus activos y pasivos. Hola a todos, hoy quiero platicar un poquito de contratos que nos hacen acrecentar nuestro patrimonio, como el contrato de compraventa. Pero sobre todo quiero hacer énfasis un poco en el tema inmobiliario, porque he visto que actualmente tenemos un gran número de problemas derivados de este tipo de operaciones por haberse realizado de manera incorrecta. Quiero sentar dos o tres conceptos muy claros. Como personas podemos tener vínculos con objetos y estos vínculos nos darán tres derechos fundamentales: usarlos, disfrutarlos o disponer de ellos. Cuando soy dueño de algún objeto, tengo esos tres vínculos. Puedo usarlo, puedo disfrutarlo, es decir, puedo obtener frutos, puedo obtener rentas o puedo venderlo. Ese vínculo que tengo con ese objeto me permite realizar cualquier tipo de operación. Pero hay algo muy importante. El contrato de compraventa, que es un contrato en el que dispongo del objeto, ya sea el que vende y el otro adquiere, ese contrato provoca lo siguiente. Desde que yo me pongo de acuerdo en el objeto y en el precio, manifestando la voluntad una persona de venderlo y la otra de comprarlo, se entiende que hay compraventa. Esto es bien importante, hay una teoría importante que abarca este tipo de situaciones y que consiste en: si yo en este momento le digo a la persona que tenga enfrente, te vendo mi coche en 10 pesos, y esta persona manifiesta que está de acuerdo y que me lo compra, dice la ley, la compraventa es perfecta desde ese momento, aunque yo no le haya entregado el coche, ni él me haya pagado el precio. Esta teoría de la que les hablo habla de para quién perecen, para quién desaparecen los objetos si algo pasara. Si después de ese pacto verbal que hemos tenido sucediera un temblor y ese coche es destruido, el que perdió el objeto es el que lo compró. Y entonces las obligaciones de pago hacia el vendedor subsisten. Esto, de alguna manera, quiero que lo traslademos ahora a las complicaciones que pueden traer las operaciones inmobiliarias. Y por eso, hacer énfasis en que es muy importante tener un soporte adecuado sobre las operaciones inmobiliarias. Muchas ocasiones, por los montos que normalmente se manejan en la compraventa de inmuebles, no podemos hacerla en un instante inmediato. Y entonces vienen estos temas de hacer un apartado, dar una especie de garantía en lo que se hacen los preparativos para después lograr el contrato definitivo. Pero también vienen contradicciones en cuanto al monto que estamos pactando y en el monto que quiere después ponerse en escritura pública. Esto es bien importante porque si celebramos una promesa de compraventa para a futuro realizar la compraventa, hay que tener cuidado con el clausulado que se estipula. Si yo en esa promesa pongo que prometo vender la casa azul y que el otro promete comprar la casa azul y a la casa azul le ponemos precio, esa casa azul ya se vendió. Aunque le pongamos promesa, la naturaleza de las cláusulas nos hace entender que en realidad no es una promesa, sino una compraventa. Porque las obligaciones son del vendedor entregar y del comprador pagar. Y ya quedaron asentadas. De ahí que es importante identificar además si voy a celebrar esa operación,
que quede claro qué pasa si no cumple alguno de ellos con sus obligaciones. Últimamente he visto contratos de este tipo, algunos incluso de manera no tan adecuada, ratificados o al menos certificados ante notario público, en los que las partes no encontraron la manera adecuada de estipular qué sucedía si las cosas no se cumplían como tal. Por ejemplo, he observado contratos de compraventa donde pago una parte del precio, un 10, 15, 20%, y el resto lo voy a pagar cuando el banco me otorga un crédito hipotecario. Pero no se estipula qué sucede si el banco no va a otorgar ese crédito hipotecario o el monto que el banco está otorgando no es suficiente para lograr esa operación de compraventa. Esas salidas deben ser consideradas desde el contrato, porque si bien no se ha cumplido con el pago del precio, resulta que desde que pactamos objeto y precio, el dueño ya es el comprador, aunque no haya terminado de pagar. Esas complicaciones generan múltiples desacuerdos. Otro caso se da, y este es muy importante para quienes de repente pensamos en comprar en oportunidad, con un criterio de oportunidad. ¿Por qué? Porque ya vi que van a desarrollar un edificio, pero el precio en preventa, es decir, ahí la preventa hace referencia a antes de la venta, pero en realidad se trata de una venta antes de que el objeto exista. El precio en preventa es muy barato y me conviene o me es prudente comprar bajo ese precio. Ahí hay que tener cuidado y verificar, además del clausulado de toda la operación, que quien me vende sea una persona solvente, sea una persona que sé que me va a cumplir. Aquí en la ciudad de Puebla tenemos clarísimo que han creado muchísimos edificios, pero muchos de ellos se han quedado a la mitad. Y aquellos que pagaron ya un gran porcentaje de ese departamento, de ese local que pensaban que existiría, si este no llega, tenemos un grave problema. Para eso es importante tener mucho cuidado con el clausulado que se tenga en cada una de las operaciones y sobre todo con las garantías que tenemos de que en realidad el objeto que me están vendiendo vaya a surgir, se vaya a construir, vaya a existir. Pongo el ejemplo de Puebla, pero ha pasado en muchos estados de la República que están en desarrollo. Y el problema viene para el que ha invertido su dinero, pero no ve que se haya edificado el departamento, la casa, etcétera, que pensaba comprar. Entonces, hay que tener cuidado con la redacción de estas cláusulas, pero sobre todo saber si esto no sucede, qué salidas voy a tener. En cada contrato es importante identificar sí las obligaciones que cada uno asume, pero sobre todo, y si en caso de que Juan o Pedro no cumplan esta obligación, ¿qué hacemos? No se trata de hacer cartas a los Reyes Magos donde ponemos solo nuestros buenos deseos y lo que queremos, sino también, y si eso no sucede, ¿qué alternativas vamos a tener? Y verificar que quien esté frente a mí tenga la capacidad para soportar penas convencionales, sanciones, cláusulas penales, ¿no? Eso es importante y la sugerencia es, si vamos a hacer una inversión sobre un bien inmueble que normalmente son cuantiosas, tengamos un soporte jurídico adecuado. La misma Profeco, cuando se trata de cooperaciones de compraventa por desarrolladores, por constructoras, les obliga a que éstas tengan inscritos sus contratos ante la propia Profeco. Si tú piensas adquirir hoy un inmueble a través de una constructora, verifica que la constructora tenga el respaldo de la Profeco al haber inscrito su contrato ante ella. Verifica que la constructora no tenga un gran número de quejas. Verifica que lo que te están vendiendo tenga una viabilidad financiera, pero sobre todo que las cláusulas del contrato te beneficien. Y recordemos, desde que manifiesto mi voluntad de pagar un precio por un objeto y el otro de entregarme ese objeto, existe la compraventa. Y las obligaciones son muy distintas cuando celebré una compraventa que cuando yo pensaba que solo celebraba una promesa de compraventa. Por ejemplo, si celebro una compraventa, el vendedor ya no puede volver a vender porque estaría cometiendo un fraude. Y el comprador está obligado a pagar. De lo contrario, es dueño, pero no ha pagado.
Las salidas que pueda tener cada uno de los contratos que se han celebrado son muy importantes. Tengamos cuidado en nuestras operaciones y ahora que si vas a comprar, si quieres vender, asesórense, acérquense a un buen abogado, un buen notario, que les dé la certeza, pero sobre todo cuiden estos momentos. ¿Qué pasa si alguien no cumple? ¿Qué pasa si no se logran cumplir todas las obligaciones que cada quien asume? Si es con crédito bancario, ¿qué pasa si no te otorgan el crédito? ¿Qué pasa si el crédito que te otorgan no alcanza a abarcar el monto de la casa? Muchas gracias, espero como siempre que esta información les sea de utilidad y no duden en escribirnos o contactarnos si es que tienen alguna duda. Saludos. Gracias por estar aquí con nosotros, espero que lo que escucharon les haya gustado y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.